estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, lo hemos titulado: ¿se olvidará de Dios la próxima generación? Es un tema, hermanos, yo creo que es importante dentro de la iglesia del Señor. Nosotros somos tal vez la primera o tal vez la segunda, tercera generaciones, pero tal vez la generación que está después de nosotros es a la que me quiero referir en esta mañana. ¿Será acaso ellos de los cuales se olvidarán de nuestro Dios? Y en sí mismo la palabra de nuestro Dios aquí nos está enseñando algo de suma importancia. Y dice que las palabras que Él nos ha mandado debemos de enseñarlas. Pero dice que debemos de enseñarlas ¿a quiénes? A nuestros hijos. Entonces nuestros hijos, después de nosotros, es la siguiente generación. Y nos enseña aquí claramente que debemos nosotros estarlas enseñando ¿cuándo? Solamente cuando yo me acuerde, solamente cuando yo tengo ganas de estar impartiéndole o enseñándole la palabra de Dios a mis hijos. De ninguna manera, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice primeramente que debe de estar en el corazón de ellos siempre. Y si está y va a estar siempre en el corazón de ellos, nos quiere dar a entender claramente que entonces nosotros debemos de estar enseñando a cada instante de nuestros días, a cada rato. Dice, y la repetirá. Le vas a seguir hablando, aunque muchas veces que dicen nuestros hijos: ay papá, ya me cansé de estar escuchando. Ya, eso es para ti. Sí, yo estoy joven, quiero gozar, quiero disfrutar. Sí, pero nos preocupa también tu salvación y queremos lo mejor para ti. Y es por la cual, hermanos, nosotros tenemos que estar repitiendo a nuestros hijos, estar hablándole de ellas, hermanos, cuando estamos en nuestras casas. Cuando estamos nosotros, hermanos, por el camino, cuando viajamos. Pero principalmente, hermanos, al acostarnos y al levantarnos. Muchas veces, hermanos, nos acostamos y nos olvidamos, ni siquiera nos acordamos más bien de darle gracias a Dios por ese día que nos ha dado. Nos levantamos el día siguiente, hermanos, y sucede lo mismo, porque andamos a las carreras, hermanos, que se nos olvida. Y nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos. Y ellos aprenden, hermanos, tan fáciles de nosotros, e incluso ellos mismos que nos superan a nosotros. Entonces, dígame, pregúntese usted, hermano. ¿Es importante, hermanos, enseñarles a nuestros hijos, sí o no? Es de suma importancia, hermanos. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, la palabra generación, hermanos, significa básicamente la suma total de los que nacen en el mismo tiempo, hermanos, extendiéndose a todos los que viven en el tiempo dado. ¿Sí? Todos los que nacieron en el año 77, que es mi año, hermanos, todos a ellos se está refiriendo. ¿Sí? A esa generación, a los de la generación de los 80, la generación de los 90, la generación de los 60, 50, 40. A esa generación se estaba refiriendo, hermanos, también de que deberíamos, ¿de qué? Enseñarles estas cosas y que las atesoraran en el corazón, hermanos. Muchas veces podemos atesorar muchas cosas en nuestro corazón y nos olvidamos por completo de atesorar lo más importante de la vida, que son las cosas de nuestro Dios. Aquí por eso nos está diciendo a Moisés, hermanos, nos dice que debemos atesorarlas en el corazón y enseñarlas, hermanos. ¿Qué clase, hermanos, de generación somos y qué clase de generación nos podrá seguir a nosotros? Pregúntese. ¿Qué clase de generación somos? ¿Qué clase de generación queremos que sean nuestros hijos? ¿Olvidará el Señor, hermanos, la próxima generación? Lamentablemente, hermanos,
tal vez muchos se olvidarán de nuestro Dios. Y no es porque no quieran ellos, hermanos, es porque nosotros nos hemos olvidado de nuestro Dios. Y porque nos olvidamos de nuestro Dios nosotros mismos, nuestros hijos se olvidarán de Dios también. La generación después de Josué, hermanos, vayamos al libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Si recordamos la historia de Josué, fue el sucesor que tomó el lugar de Moisés. Era aquel que iba a dar por herencia o por heredar la tierra prometida que Dios había prometido después de la salida de Egipto. Este Josué, hermanos, llevaba caminando al pueblo de Israel. Pero ¿qué creen, hermanos? La generación de Josué, hermanos, olvidó al Señor. Se olvidó del Señor, fíjense. Capítulo 24, versículo 31. Y dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Hasta qué punto, hermanos, estaban ahí sirviendo a Dios, hermanos? Mientras que Josué estaba aún con vida, mientras que Josué, hermanos, estaba ahí caminando con Dios, el pueblo de Israel anduvo haciendo lo mismo. Pero fíjense lo que dice: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por él, y entraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído a Egipto en la parte del campo de Jacob. Compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fueron posesión de los hijos de José. Y también murió Eleazar, hijo de Aarón. Entraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el nombre de Efraín, hermanos. Pero el punto es el versículo 31, donde dice, hermanos, que el pueblo de Israel, aquella generación, se había olvidado de Dios después de Josué, hermanos. Todo estaba marchando bien. Porque si leemos más antes de este versículo, el versículo 29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el norte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y luego dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Jehová. Entonces hubo un tiempo, hermanos, en el cual ellos estaban bien con Dios, ellos estaban siguiendo las cosas de Dios, estaban obedeciendo, pero siempre y cuando había un líder, hermanos. Y ese líder se llamaba Josué. Y Josué, hermanos, partió con el Señor y empezó ahí a olvidarse del pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, hermanos. ¿Qué es lo que dice Jueces capítulo 2? El libro de Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyo altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz
y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Fíjense, primeramente, hermanos, dice claramente que no estuvieron escuchando la voz del Señor. Mientras que estaba Josué, todo estaba bien, les entregó su heredad, y fue donde empezó aquel problema. Fue cuando aquel pueblo se olvidó por completo de Dios, hermanos. Y dice que ahí claramente, hermanos, en el versículo 3 dice: por tanto yo también digo, no os echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había pasado, hermanos? Se olvidaron de nuestro Dios. Hermanos, muchas veces nosotros, cuando nos olvidamos de nuestro Dios, nos empiezan a suceder cosas igual como al pueblo de Dios. Nos olvidamos de Dios y nos pasa una cosa, y luego nos sucede otra cosa, y nos sucede, hermanos, hasta que volvemos a decir, reaccionamos: hey, este es mi problema. Esto es porque yo me he olvidado de Dios. Dios no se olvida de nosotros. Somos nosotros que nos olvidamos de Dios, y eso fue exactamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Se había olvidado por completo, hermanos, se había olvidado de quién los había sacado también de aquel lugar de la esclavitud. ¿Cuántos de nosotros hoy en nuestro día, hermanos, se ha olvidado de Dios? Espero que nadie se haya olvidado de Dios, hermanos. Porque si nos olvidamos de Dios, tengamos mucho cuidado, porque dice la Escritura: dura vez caer en manos de un Dios vivo. Si nos olvidamos por completo de nuestro Dios, no vaya a pensar que le vaya muy bien en la vida. No nos vaya bien, hermanos. Entonces, la generación de Josué olvidó a Dios, hermanos. ¿Qué podemos decir de la generación de Ezequías? También, hermanos, ahí en la segunda carta de Reyes, capítulo 21, versículo 9, y capítulo 22, versículos 8 al 3, hermanos, nos enseña que también después de Ezequías, aquella generación se olvidó por completo de Dios. La generación, hermanos, que fue a la cautividad, también le olvidó a Dios. Nehemías capítulo 8 y Esdras capítulo 9 y capítulo 10. Entonces, hermanos, la pregunta es para nosotros: ¿amará la siguiente generación, hermanos? ¿Amará a Dios la siguiente generación? ¿Y servirá a Dios la siguiente generación? ¿Qué piensa usted? Hermanos, las Escrituras nos enseñan que se debe de esperar. Se debe que la siguiente generación ame a Dios, pero va a depender de nosotros. Dependerá de nosotros. Si nosotros nos olvidamos, ellos se van a olvidar. Entonces, amará y servirá al Señor la próxima generación, hermanos. Si queremos que ellos recuerden, amen y sirvan a Dios, entonces enseñémosles, hermanos, desde ya a amar a Dios. Enséñele a su hijo desde ya a amar a Dios. Enséñele a su hijo, a su hija, a servir a Dios, hermanos. Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, nos enseña claramente que debemos de enseñarle e instruirle. Salomón dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera el viejo, no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6 lo enseña. Entonces, si nosotros los instruimos desde chiquitos, ellos van a ir creciendo en el temor de Dios. Hermano, yo tengo 2 niños, 2 varoncitos. Uno de 11 años y uno de 5 años. Y a él de 11 años ya obedeció el Evangelio. Pero hemos estado ahí con él, hermanos, enseñándole, instruyéndole desde chiquito. Pero eso no indica, hermanos, que él tal vez se vaya a olvidar de Dios. Porque recuerdo que dije en la mañana, que el enemigo anda como un león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Y si él se descuida por un instante, hermanos, téngalo por
seguro que Él se va a olvidar de ellos. Pero si Él sigue creciendo en el temor y en el amor de Dios, hermanos, Él va a poder amar a Dios y va a poder servir a Dios. Mi otro niño tiene 5 años. Lo estamos instruyendo también, hermanos, pero yo no sé qué vaya a hacer de más adelante. Mi obligación es enseñarles a amar a Dios, a servir a Dios, a temer a Dios. Así como a mí me lo han enseñado, ¿no? Desde chiquito también. Iniciando como el apóstol, como el joven Timoteo, por mi abuela y mi madre. Y así fue dando aquella semilla. Pero tenemos que inculcar a ellos a amar y servir a Dios. Si queremos, entonces, hermanos, enseñémosles de la palabra de nuestro Dios, el Señor Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo sabía, hermanos, y reconocía al joven Timoteo, cómo él había sido instruido, pero ahora dice aquí, hermanos, claramente que avivamos ese fuego. Lo que hemos vivido nosotros, lo que hemos sentido, lo que hemos sido enseñado, instruido, hermanos, si lo trae apagado, avívalo. Y avívalo o propóngaselo a sus hijos, enséñelos también. Capítulo 3, versículo 14, versículo 15 del mismo libro, hermanos, dice. Capítulo 3, versículo 14, versículo 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sido sabio o has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la misma escritura nos enseña, hermanos, lo que tenemos que hacer. Si queremos, hermanos, que amen a nuestro Dios, debemos enseñarles cómo adorar a nuestro Dios. Y se trata, hermanos, adorarle en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Si queremos que amen a Dios, hermanos, si queremos que amen a Dios, debemos enseñarles cómo amar a los demás, sin hacer excepción de personas. Digo siempre, hermano, nuestros hijos nos ven a nosotros. Y si mis hijos me ven a mí, hermanos, y ven que yo amo al hermano Carlos, ¿qué creen? Ellos van a amar al hermano Carlos. Pero si yo miro si ellos miran, hermanos, que yo estoy haciendo esa excepción, y estoy dando la vuelta al hermano Carlos, ¿verdad? Y el hermano Carlos bien necio y el otro, bien regañón, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? Mis hijos van a tomar esa actitud y van a pensar lo mismo, hermanos. Pero si yo enseño y trato a mis hijos a amar a los demás, así como Jesucristo los amó, entonces ellos también van a amar. Si yo enseño a servir, aunque sea un papel que esté en el suelo, hermano, si yo empiezo a levantarlo, ellos van a ver y por eso van a empezar a servir también así. Y no le van a estar dando entrada al enemigo, hermanos. Enseñemos a amar a Dios, hermanos, enseñemos a
amar a los demás. Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7 dice, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 15. Y este es uno de los capítulos más favoritos míos, hermanos, porque nos habla de tres cosas perdidas: hijo pródigo, la moneda perdida, ¿verdad? Y la oveja perdida. Pero fíjense, hermanos, lo que dice aquí el versículo. Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, hermanos, dice ahí, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a quienes, hermanos, a sus amigos. Dice que reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Aquella persona, hermanos, que había perdido, dice que reunió a todos sus amigos, les llamó, les habló, hermanos, y quería hacer banquete, hermanos. ¿Por qué? Porque les amaba, porque tenía gozo, porque había encontrado aquella ovejita, hermanos, que había perdido. ¿Cómo se siente usted verdaderamente cuando usted ve a su hermano o su hermana? ¿Cómo se siente usted verdaderamente cuando usted viene a adorar a Dios y estrecha la mano con los demás? ¿No es gozo, hermanos? ¿No es alegría? ¿No es amor, hermano, lo que usted siente por ellos? Hermano, yo realmente sí lo siento. En cualquier lugar, hermano, todavía es mi casa. Cualquier congregación que yo vaya, me siento como mi casa, hermano. Me da un gozo, una satisfacción enorme, hermano. Y eso es lo que yo estoy disfrutando también. Pero si yo voy y no hago nada de esto, hermanos, de nada me va a servir. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 26. Así pues, 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No nos olvidemos, hermanos. Dice la Escritura: con honra a quien honor merece, hermanos. Pablo nos está enseñando aquí, hermanos, claramente que si uno de nosotros está dolido, a nosotros también nos duele. Pero dice aquí claramente, hermanos, que si uno recibe honra, todos lo gozamos. Honra y gloria sea a nuestro Dios. Y si queremos, hermanos, que amen a Dios, entonces debemos enseñarle a respetar. Efesios capítulo 5, versículo 22. El libro de los Efesios capítulo 5, verso 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahí mismo. Versos 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11.
versículos del 5 al versículo 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7 dice: Si soportáis la disciplina, Dios os traerá como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que los disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les pareciere, pero para lo que nos es provechoso, para que participáramos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a respetar a nuestro Dios. Y si queremos que amen a Dios, entonces, hermanos, debemos primero mostrarles que nosotros amamos a Dios, que nosotros respetamos a Dios y que nosotros, hermanos, serviremos a nuestro Dios. Entonces, ellos podrán ejercer y servir, amar y respetar a nuestro Dios. Y quiero concluir nuestra lección en esta mañana. Mientras los niños crecen, hermanos, hasta convertirse en personas que toman sus propias decisiones, nosotros podemos ayudarles a tomar las decisiones correctas. Podemos ayudarles. Mientras miramos al fruto, esforcémonos por garantizar que la paz y la verdad en la iglesia del Señor no muera con esta generación. Solamente, hermanos, se requiere una sola generación para olvidarse de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por su atención. Vamos a concluir, hermanos, con una alabanza.